su trabajo sobre las ventajas de la lectura. Ya ahí estábamos en el punto en que teníamos seleccionado las fuentes de información que usaron para hacer ese listado, elegidas a través de una búsqueda rápida a través de encabezados. Se quedaron elaborando la lista o el listado de ventajas de la lectura, que fue lo que entregaron la última vez. Entonces, para ya cerrar el tema de esta actividad, pues sí es importante que recapitulemos o que verbalicemos un poquito sobre las cosas que encontraron al leer ya más detenidamente los textos que habían seleccionado. Obviamente, para hacer ese listado tuvieron que haber leído ya ahora sí, en forma, bien leído, los artículos que seleccionaron para poder hacer ese listado. Es decir, que usaron fuentes de información distintas, aparte de la información que ustedes ya poseen, para poder hacer ese listado. Que en ocasiones, o la mayoría de las veces, el conocimiento propio es limitado para ciertos temas, para lo cual necesitamos investigar y poder tener un poquito más de información y poder profundizar. Entonces, para la elaboración de ese listado, la lectura que hicieron de esos temas, pues arrojó un resultado. Pueden ustedes aleatoriamente, quien quiera, comentarme cuáles fueron los hallazgos en cuanto a la lista de las ventajas de la lectura, cuáles fueron esas ventajas que más les llamaron la atención, que mencionaron en su trabajo. O menciónenme alguna de ellas, no necesariamente la que más les haya llamado la atención, pero alguna de ellas que sea de buena oportunidad para mencionar. Que te ayuda mucho en la salud mental. Ok, que te ayuda en la salud mental. ¿Y explicaba ahí por qué ayudaba en la salud mental? ¿O no decía? Pues decía que pues te ayudaba más a pensar más, a saber cómo ver las cosas de otra manera. Entonces, pues esto te ayuda mucho a no sobrepensar las cosas ni nada de eso. Muy bien, gracias. ¿Qué más, chicos? Gracias, gracias. ¿Qué más? ¿Qué otra ventaja escribieron en sus trabajos? Yo veía que se repetía mucho de que ayudaba al desarrollo de los niños, a la manera, o sea, pues sí, desarrollar su cerebro, a la manera de comunicarse con las personas. ¿Ustedes creen que si ustedes hubieran leído de niños, tuvieran más apertura, tuvieran otras habilidades de comunicación y de interacción? ¿Ustedes creen que eso que menciona Ashley puede ser verdad? ¿Cómo ven? Sí. Entonces, si de niños hubiéramos tenido más exposición a la lectura, fuéramos personas más sociables. ¿Alguien tuvo interacción con la lectura desde pequeño? ¿Que se le forjara el hábito desde niño, muy pequeño? Yo en la primaria, cuando tenía como 7, 8 años. Entonces, ¿tú pudieras afirmar esa premisa de que si desde niños adquirimos el hábito, nos crea una personalidad distinta de interacción? Pues sí, porque tienes más conocimiento para tu edad de hablar ciertos temas o cosas que investigas ahí por la lectura. Ok, muy bien, gracias Ashley. ¿Alguna otra ventaja de la lectura que encontraron, que escribieron? Escribieron 15, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Ninguna más? ¿Solo esas Pues dos? te ayuda a tener más imaginación. Ok, ayuda a la imaginación, a desarrollar la imaginación. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué otra? Pueden abrir sus trabajos y pueden leerme una de ahí.
no pasa nada. Total, es el producto de lo que ustedes hicieron en clase. Yo encontré que ayuda a consolidar el sueño si tienes el hábito de leer unos 15 minutos antes de ir a dormir, más o menos. Wow, eso no lo he practicado, pero no lo veo tan errado porque hay mucha gente que nada más agarra un libro y ya le dio sueño. Entonces puede ser algo que impacte de esa manera. Ok, Jackie, que nos ayuda a memorizar más las cosas, ¿sí? O sea, porque tienes capacidad de retención y pues por ende impacta en cualquier otro aspecto de la vida. Muy bien. ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿Qué otra? ¿No hubo más? Yo creo que el verle el beneficio a la lectura tendrá que ser desde nuestra propia experiencia, ¿sí? Ojalá y que pues alguien se dé la oportunidad para poder desarrollar un poquito más el hábito de la lectura, aunque sea una noticia en Facebook de la BBC o de ABC Noticias o de, no sé, o alguna reseña de algo, y que se vuelva haciendo costumbre que de leer reseñas pequeñas vayamos a reseñas más extensas y así hasta ir notando un avance o un gusto más profundo por la lectura. Bueno, dentro de todo eso que encontraron, pues la verdad la lectura tiene muchos más beneficios que desventajas, ¿sí? Pero obviamente el hacer una lectura como debe de hacerse. Les decía la clase pasada que no es lo mismo agarrar un texto o encontrarte con un texto ya sea en la red o algo de la escuela, etcétera, e ir identificando cada una de las palabras, pero identificando de manera individual, o sea, ir leyendo las palabras, pero no ir obteniendo el significado que en conjunto quieren expresar. Tú haces como que lees y vas diciendo, el perro es muy grande y vive en el campo, pero ya para cuando vas en la palabra campo, en ocasiones ya se te olvidó lo primero, ¿sí? Entonces, el ir descifrando las palabras, en lugar de ir decodificando información, puede ser que sea porque no estamos haciendo una lectura comprensiva, sino solamente estamos identificando palabras y no mensajes. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hablar sobre el proceso que sigue la lectura, ¿sí? El proceso de comprensión lectora. ¿Qué implica o a qué se refieren cuando hablan de comprensión lectora? ¿Qué creen ustedes que sea eso de comprensión lectora? ¿Qué será? ¿Qué creen que sea? ¿No les llama la atención? ¿No les dice nada comprensión lectora? ¿Qué implica una Es lo que comprensión? entiendes de un texto. Lo que entiendes de un texto. ¿Qué más? El comprenderlo. Comprender el texto, comprender la idea, el mensaje. Creo que también crear tu propia opinión de lo que leíste, sacar una conclusión, por así decirlo. Ok, muy bien. Crear un punto de vista a partir de lo que se lee. Muy bien. Les había dicho en la clase pasada que una parte importante de la lectura implica que eso que leo lo pongo en relación con lo que ya sé e ir anclando conocimientos. Es decir, de eso previo que ya tengo, voy a agregarle lo nuevo que estoy aprendiendo.
De hecho, hay un cuadro o una imagen que a mí me llama mucho la atención bueno, no que me llama mucho la atención, que recuerdo mucho del curso propedéutico. No sé si todavía, yo di estos 2 últimos semestres, no he dado curso propedéutico, pero regularmente doy clases ahí, en la clase de habilidades de estudio. Y déjenme abrir un documento Word. Regularmente nosotros tenemos ya un conocimiento previo de muchos temas, ¿sí? Y cuando leemos, pues ponemos en juego ese conocimiento previo, ¿para qué? Para que sea el medio para anclar lo nuevo, ¿sí? Es decir, que eso nuevo que voy a recibir es poco comparado con el conocimiento previo. Déjenme se los presento, permítanme. ¿Sí? Es una representación más o menos de este estilo. A ver, ya no quiso responder. Ahí va. ¿Sí? Lo azul corresponde a tus conocimientos previos de algún tema, y cuando lees algo, regularmente ya tienes una idea. Regularmente, no siempre es así. Regularmente ya tienes una idea o una información previa de eso que vas a leer, y la información nueva es poca en consideración con lo que ya sabes. Entonces, esta parte azul implica los conocimientos que ya tienes desde antes, y esta parte roja es el conocimiento nuevo. En ocasiones así, en ocasiones menos, en ocasiones un poquito más grande, pero nunca la información nueva será más grande que el conocimiento previo. Esto es casi imposible. No quiero decir que es imposible, porque en ocasiones cuando ustedes están estudiando una materia nueva, habrá alguna que conlleve información que nunca en tu vida has visto, pero regularmente tenemos, aunque sea, nociones, y al tener nociones, todas esas nociones vienen a tomar el plano de conocimiento previo. Y lo que nunca he visto son estos nuevos conocimientos. Es decir, que va a ser más fácil agruparlos, va a ser más fácil identificarlos y va a ser más fácil relacionarnos, porque son pocos en comparación del conocimiento previo. Cuando tú lees, ya sabes más o menos algo. Te han mencionado algo o has escuchado algo sobre el tema. Es muy raro que alguien aborde un texto o escuche sobre un tema sin saber nada, absolutamente nada. Por eso siempre decimos que esta parte azul, que son los conocimientos antes, los que tienes antes, los que ya posees, son muchos más que lo nuevo que conoces. Entonces, estos conocimientos nuevos, pues en realidad no son más que lo que ya sabes. Y así es más fácil agruparlos donde deban de ir para saber. Si estoy hablando de características, a lo mejor ya tenías unas 2 o 3 características previamente, pero con estas nuevas, ahora ya no vas a tener 3, vas a tener 7, tal vez. Te fijas que nunca fue totalmente desconocido. Entonces, si ustedes juegan a su favor los conocimientos previos, va a ser más fácil anclar la información y poder conservarla. ¿Saben ustedes que todos somos analfabetas funcionales?
¿Saben cuál es el término de analfabeta funcional? ¿Alguien sabe? Sí saben que es un analfabeta, ¿verdad? ¿Qué es un analfabeta? Que no sabe leer ni escribir. Alguien que no sabe leer ni escribir, ¿ok? Que no tiene muchos conocimientos. Tiene conocimientos empíricos, pero no estudiados. Y entonces, ¿qué será un analfabeta funcional? ¿A qué les suena? ¿A qué les suena un analfabeta funcional? ¿Qué creen que sea? ¿Qué es lo primero que se les viene a la mente cuando yo digo analfabeta funcional? Como que sabe leer y escribir, pero no de la forma correcta. Como que sabe leer y escribir, pero no de la forma correcta. ¿Qué más? ¿Qué más creen que sea analfabeta funcional? ¿Sigue aprendiendo a leer y escribir? Que sigue aprendiendo a leer y escribir. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más pudiera ser un analfabeta funcional? ¿A qué les suena? Que sí entiende las palabras a través del sonido. Tal vez Que no sí, sepa leerlas, escribirlas, pero sí las entiende. ok, que sí entiende las palabras de manera oral, pero obviamente escrito, ¿no? ¿Qué más? Conforme a estas definiciones que están dando sus compañeros, ¿ustedes creen que somos analfabetas funcionales? De acuerdo a las definiciones de sus compañeros, ¿somos analfabetas funcionales? Tal En el vez caso... hay gente que no sabe escribir correctamente, con falta de ortografía podría ser, o de que no se expresa de la manera correcta. Ok, alguien que no tiene buena ortografía o que no se expresa correctamente. ¿Seremos nosotros ese tipo de analfabeta funcional? ¿Qué creen? Solo si eso fuera un analfabeta funcional. ¿Seremos nosotros? ¿Cómo ven? Pues sí, ¿no? De acuerdo a varias de las definiciones de sus compañeros, tal vez sí. Pero ninguna de las anteriores es la definición de un analfabeta funcional. ¿A qué me refiero con analfabeta funcional? Que cuando estamos en primaria y en secundaria nos enseñaron muchísimas cosas. Nos enseñaron el teorema de Pitágoras, la división de bla, 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 la raíz cuadrada, nos enseñaron los diptongos, el pretérito, el copretérito, los sinónimos, antónimos, las onomatopeyas, cosas de historia muy específicas como años, tiempos, formas. Tenemos tanta información que nos dieron en primaria y en secundaria y todo lo recordamos, muchachos. Todo fue tan significativo que lo aplico todo y sé cómo se llama y puedo describirlo y puedo categorizarlo y puedo decir la información tal como si estuviera en la primaria, teniendo esa clase y teniendo el conocimiento así tan a la mano. Sí podemos, sí lo pueden ustedes recuperar todo tal cual nos fue enseñado en primaria y en secundaria. Sinceramente yo tengo todo borroso, toda esa etapa. Ok, ¿se fijan? ¿Quién puede recordar todo lo de la primaria y secundaria? Levante la mano. Con honestidad. ¿Quién puede recordar todo lo de la primaria y la secundaria? Muy bien. ¿Me puedes decir cuáles son las palabras yuxtapuestas, Jorge Luis? Jorge Luis levantó la mano, fue valiente y dice que sí recuerda todo lo de la primaria. ¿Cuáles son las palabras yuxtapuestas?
¿Cuáles son esas palabras yuxtapuestas? Jorge Luis, no, ¿verdad? ¿Verdad que no te acuerdas o sí? Solo dime sí o no. No, profe. Ahí está. ¿Recuerdas todo lo de la primaria? No. Ahí está. ¿Saben? No, no pasa nada, está bien. Porque en ocasiones creemos que nos acordamos de todo, pero con sinceridad hay muchas cosas, como dice Ashley, que ya olvidé. Yo no soy nada buena para las matemáticas. Nada. No me gustan. Entonces, esa parte de mi vida con las matemáticas está cerrada. No me acuerdo ni qué es el teorema de Pitágoras, ni si el ángulo, ¿cómo se llama el de 90 grados? ¿Cómo se llama ese ángulo? ¿Ángulo recto? No, ¿cómo se llama? ¿El de 90 grados? Sí. Ángulo recto. Ah, sí, uy, me acordé. Y muchas cosas de ese tipo las tengo olvidadas. Eso nos hace analfabetas funcionales, es decir, que olvidamos lo que no uso, lo que no aplico. Y resolviendo la pregunta que le hice a Jorge Luis, ¿alguien sabe qué son las palabras yuxtapuestas? ¿No? Son palabras compuestas, rascacielos. Dos palabras que al juntarlas tienen un diferente significado que cuando están solas. Y como esos, 1000 ejemplos, ¿sí? Entonces, eso es un alfabetismo funcional, que solo recuerdo y solo aplico y utilizo aquello que me es representativo, que me es útil para mí, para mi contexto. Y olvido aquellas que no uso, que no son parte de mi práctica diaria, pero que si yo vuelvo a tomar un libro de historia y veo la guerra de los pasteles, ya me acordé, pero lo recuerdas de manera vaga y momentánea, porque ya después se te vuelve a olvidar. Por eso digo que todos somos analfabetas funcionales, porque eventualmente hemos olvidado aquella información que en mi vida diaria no aplico. Ahora vuelvo a preguntar, ¿quién es un analfabeta funcional? Bajo esta definición. ¿Quién es un analfabeta funcional? Yo. ¿Quién más es analfabeta funcional? Por ejemplo, yo olvidé las matemáticas y la historia. ¿Qué fueron olvidando ustedes? Español. Sí, muchas cosas de español. Yo todo lo de español. Todo lo de español. ¿Lo de matemáticas no? Sí, también. También. Y no es algo con lo que podamos decir, ay, no, es que no sé nada. No. Si yo vuelvo a estudiar, bajen la mano, quiere decir que los que no levantaron la mano recuerdan todo con detalle, ¿sí? Entonces, un analfabeta funcional, si retoma el tema, refrescas la información y te puedes medio acordar de lo que se platicó, lo que te platicaron o lo que te enseñaron. Pero al cabo de una semana lo vuelves a olvidar. ¿Y por qué dije yo que olvidamos las cosas? ¿O por qué dije yo que nos volvemos analfabetas funcionales? ¿Por qué olvidamos cierto tipo de información? ¿Por qué dije? Porque no las son cosas tenemos que en no práctica. ocupamos, por así decirlo. Exacto, porque es algo que no practicamos, es algo que no es muy útil para mi vida diaria. Entonces, como español, por ejemplo, somos hablantes nativos de la lengua o del español. Entonces, el recordar cómo se llama
¿En qué categoría cae la palabra rascacielos? Ah, sí, rascacielos, la palabra yuxtapuesta, sí, claro. Creo que no. Lo menos que te acuerdas son esas palabrejas raras. Por ende, por sentido común, sabes que rascacielo tiene dos palabras y que juntas forman un significado distinto, pero nunca te estás acordando que se llama palabra yuxtapuesta. ¿Sí? Lo manejas, pero no sabes cómo se llaman. ¿Sí? Es exactamente eso también parte del analfabetismo funcional. Analfabeta, no saber, porque no lo aplico. Analfabeta funcional. Entonces, todos tenemos un rasgo de analfabetas funcionales en algún aspecto, en el que sea. Pero, obviamente, no somos un Wikipedia para tener todo a la mano y fresco. Ah, sí, yuxtapuesta, dícese de aquellas palabras que son dos palabras simples que al ponerlas juntas forman un nuevo significado. No, no eres Wikipedia. Entonces, es así la lectura también. Aquello que yo no leo con atención, aquello que yo no le voy dando significado y que mi conocimiento previo que tengo no lo aplico para aganchar este conocimiento nuevo, pues obviamente si no lo hago y no le doy significado, este conocimiento nuevo se vuelve parte de lo que olvido por no aplicar. Ah, sí me acuerdo que me dijeron en la primaria que el copretérito era abaía y que funcionaba de tal manera. Y a ver tú, dime un copretérito. Y hoy, pues ahorita no te acuerdas porque este conocimiento nuevo lo aplicaste un mes que era para el examen y luego ya desapareció. No lo anclaste. La lectura es igual. Tengo un texto, ¿sí? Tengo un texto aquí, ¿sí? Y si ese texto no lo leo de manera significativa, pues obviamente a la hora, a las 2 horas, al día siguiente, ya no me voy a acordar ni qué leí, porque no hice un proceso para recordar. ¿Y qué procesos puedo seguir para recordar lo que leí? Pues bien fácil, hacer un mapa conceptual, un esquema, porque no somos un disco duro que guarda información y que al decirle clic, ya te acuerdas de todo. No, para eso existe la memoria escrita. Y la memoria escrita no es más que tomar notas, hacer un esquema, un diagrama, un mapa, un cuadro. Algo donde yo conserve lo más relevante y a la que yo me pueda referir para poder hablar o expresar las ideas contenidas en el texto que leí. Después es tiempo tirado a la basura. Lees y no hiciste anotaciones, no subrayaste, no nada y, a ver, se juntan en equipos, a ver, vamos a ver lo de la clase. Ya leyeron, ¿verdad? Díganme, puntos de vista. Y yo, ay, bueno, es que sí lo leí, pero no lo leí. O sea, sí me puse a identificar cada palabra del texto, pero no me acuerdo qué decía. No me acuerdo ni de qué trata. Me sé el tema, que es las mezclas de concreto a través de, no sé, de ceniza volante. Pero qué decía exactamente el texto, quién sabe, no me acuerdo. Y no tienes una memoria escrita para referirte, ¿sí? No tienes una memoria escrita para referirte a eso que leíste. No hubo una lectura comprensiva. No hubo una lectura para entender el punto principal, central e ideas importantes del texto. Ay, es que no lo leo con propósito, porque el maestro nada más quiere que del tema, de todo eso que leí, diga las 5 categorías.
Y luego tú te pones a leer y luego dice, pues bueno, se divide en 2 grupos, cada grupo es este y este, tiene estas características, lo reconoces a través de tal y anotas todo el texto. Y luego el maestro te pregunta en clase, bueno, dime las 5 categorías. Ay, es que anoté todo menos eso. Pues claro, porque no leíste con propósito. Si tú te enfocas en la lectura solo para obtener las 5 características o las 5 categorías que te pidió el maestro, mira, hasta están en negritas, rápido, la 1, bla, 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 y le anoto poquita información de esa 1 por si el maestro me pregunta, la 2, y bla, y bla, y bla, y ya hiciste la lectura con propósito, buscando solo lo que necesitabas. Por eso el leer con un objetivo, el leer sabiendo qué quieres encontrar, facilita mucho la lectura. Te enfocas en lo que debes y dejas a un ladito, señalizado sí, pero a un ladito, lo que no te pidieron para nada más obtener la información que necesitas. Es que no necesito las categorías, necesito las características principales de cómo se comporta cuando bla. Oye, es que vienen muchas características de cuando esto y esto. No, pero el maestro nada más te pidió la de etcétera. Entonces facilita más la lectura, ir al punto medular de eso que me pidieron y no tener que leer todo el texto. Quien es curioso y quien le gusta enterarse de todo lo que viene en un texto, aún se lo haya pedido o no, lee todo y lo lee de manera comprensiva, si no, ni la inversión de tiempo. Pero cuando tú tienes un objetivo en la lectura, es más fácil encontrar la información. Optimizas tiempo. Así como optimizas tiempo seleccionando fuentes de información a través de encabezados, al hacer ya lectura del texto, solo vas a leer allí donde necesitas saber, de lo que necesitas saber, no lo demás. Tal vez lo lees y lo subrayas por lectura general y le pones un círculo y dices, categoría 1, no sé. Pero donde te enfocas es en lo que te pide el maestro. Y eso es lo que vamos a tratar ahorita. No lo que te pidió el maestro, obviamente, sino en cómo hacer un proceso de lectura comprensiva más sencillo y que ustedes batallen menos cada vez que les toca hacer un tema o una clase o un esquema o un resumen de algo que te pide el maestro. Pero necesitan ser listillos y no nada más estar percibiendo mi voz y no escuchar lo que digo, porque de esto que voy a explicar puede resultar que optimices tus tiempos de aquí en adelante, porque este proceso de lectura ayuda mucho para realmente hacer una comprensión lectora de aquello que se lee. ¿Sí? Entonces, tengo yo, ¿cuál es el primer paso? El primer paso para comprender lo que leo es identificar. ¿Sí? Identifico lo básico. Si el maestro me pide un resumen de todo un texto, pues primero identifico lo básico. Si el maestro me pide las características de las estructuras, no sé, en el mar, pues bueno, solo me voy a esas y busco lo básico de eso. ¿Sí? Pueden ser palabras clave, conceptos que se repitan mucho. Nada más es obtener lo básico. Ya leerás con profundidad porque necesitas organizar esa información básica. Quito lo que no me necesito y organizo eso que sí necesito. Entonces tú lo vas organizando de manera que le vas dando un significado. Por eso existen los mapas, por eso existen los diagramas de flujo, por eso existen los esquemas, porque tú el orden que le das es el orden que da significado y es el orden que tú vas creando el texto de nuevo a través de una estructuración condensada. ¿Sí?
Si tú no lo organizas, si tú no lo estructuras, pues no te va a hacer sentido. Vas a tener que volver a leer porque no supiste de dónde se desprende esto, ni esto, ni esto. Pero al organizar las ideas, claramente vas a saber de dónde viene justamente y qué se desprende de él, etc. Sí es un proceso, pero es un proceso, si no lo quieres hacer físicamente, es un proceso mental. Que si no pones atención en el mapa mental que hiciste, pues obviamente tampoco vas a recordar. Siempre es muy conveniente tener memorias escritas, porque siempre puedes referirte a eso para comprender, para recordar lo que leíste, sobre las decisiones que tomaste, de qué incluir, qué poner, qué quitar. Cuando ya organizaste las ideas, ahora sí, ya me es más fácil hacer una síntesis, ya me es más fácil hacer el resumen que me pidió el maestro, porque ya tengo organizado la estructura de cómo se presentó el texto, ya nada más es ponerle detallitos, pero ya está casi organizado. Tengo el esqueleto, le falta ponerle ahí los nervios, le faltan los tendones, la carne, los músculos, todo, hasta la grasita. Pero si no hay una estructura, pues ¿de dónde, Cristiano, vas a sacar una síntesis? Si lo tienes todo revuelto. Revuelto en físico y revuelto aquí. ¿A dónde vamos a dar con eso? Entonces, sí es importante establecer relaciones, sí, reelaborar la información de manera ordenada, pero sintética, quitándole la información que no fue relevante y solo poner lo esencial. ¿Voy bien? ¿Hasta aquí? ¿Va clara la explicación? ¿Van comprendiendo el punto de hacer una comprensión lectora? ¿Alguien tiene algún comentario o alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Estos son los 3 pasos básicos. ¿Sí? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien? ¿No? Ok. Estos son los 3 puntos básicos de lo básico. Si haces esto, pues estás muy próximo de una comprensión lectora. Pero no son los únicos. Al decirte que son los básicos, son lo mínimo, minimorum que puedes hacer. La reducción de un texto mínima que puedes hacer. El proceso mínimo para comprender, porque todo se va a alojar en una memoria escrita. Memoria que, repito, puedes ir a ella cada que necesites comentar algo en clase, cada que necesites contribuir a las ideas que se aportan en la clase. Cada que el maestro hable del tema y no te acuerdes qué era, te vas a ir, sí, que me acordé, y ya sigues poniendo atención. ¿Sí? Pero, si tú vas más allá de reproducir casi de manera idéntica todo lo que leíste, existen pasos para aquellos que van más allá de solo reproducir la información. O cuando el maestro nos pide algo que sea más allá de solo transportar ideas de aquí a acá de manera sintética, que es el paso 4. ¿Qué es el paso 4? El paso 4 es reflexión y valoración. Ahora sí, ya tengo lo mínimo, lo básico, lo esencial de ese texto. Ahora sí veo qué tan relevante es, la utilidad hoy en día, si es bueno o no es bueno. ¿Y de dónde voy a tomar eso? De esa información y de mis conocimientos previos. ¿Sí? Entonces, si yo digo, entonces vas relacionando y no te quedas nada más con lo que dice el texto, sino que le aportas más, lo complementas con lo que ya sabes, con tus conocimientos y sus experiencias. Y aquí ya no queda solo la idea del autor, ya le voy metiendo mi punto de vista también. Al reflexionar y valorar, voy a valorar de acuerdo a lo que yo sé.
Voy a dar mi opinión, mi crítica sobre lo que yo sé. Es lo único que puedo hacer, comparar lo que viene en el texto con lo que yo sé y decir, ah, sí, muy bien, ah, no, muy mal, pudiera ser así, pudiera ser así, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. Pero si no tienes un conocimiento previo, no puedes decir un estoy de acuerdo o no. Porque ¿cuál es tu referencia? ¿Cuál es tu punto de partida? Como cuando escuchas pláticas entre amigos y no, es que aquel me dijo y no, y es que el otro también, y es que acá. Si tú nunca escuchaste ni la pelea, ni los intercambios de mensajes, etcétera, no puedes opinar. Porque estás fuera completamente. ¿Sí? No puedes estar de acuerdo o en desacuerdo porque no sabes el contexto, no sabes la situación. Es justamente eso. No puedes valorar o determinar tu punto de vista porque no sabes qué sucede. Es lo mismo con un texto. Ahorita tengo fresco lo que dijo el autor porque acabo de leer el texto. Pero si yo no tengo conocimientos previos que me ayuden a decir y complementar esta historia o esto que ya resumí, pues no puedo tener una reflexión y una valoración objetiva. Por eso les digo que siempre lo más grande regularmente son los conocimientos previos y la información nueva es muy pequeña. Que es más fácil anclarla que si tengo 1000 de información nueva y mis conocimientos previos chiquititos, pues no cabe. Se va a morir esa información, la vas a perder. Bueno, ya tengo mi texto, sí tengo información, si no me documenté y ya puedo tomar una postura respecto de esa información. Bueno, entonces, ahora sí, como ya la comprendí, ya la relacioné con lo que sé, ya le di significado, ya la puedo usar con la mano en la cintura. Ya puedo hablar con un poquito más de libertad sobre el tema, puesto que ya está mega comprendido. Ya la puedo usar, la puedo reordenar, la puedo desacomodar y siempre la voy a comprender. ¿Sí? Entonces, tengo información nueva a partir de eso. Que es cuando viene en ocasiones que tú te pones a escribir ese parafraseo, esa reflexión en el texto cuando empieza a decir tu punto de vista. ¿Y por qué? Porque hay un conocimiento previo bueno atrás. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Voy bien? ¿Me regreso? ¿Qué hora es? Ok. ¿Voy bien? ¿Me regreso? ¿Todo bien? ¿Sí? Ustedes hicieron una valoración y una reflexión en el trabajo del listado de lecturas. Porque les dije, y me van a escribir 5 beneficios que la lectura trae a su vida académica. Y obviamente, ¿quién sabe más de la vida académica que ustedes, que se enfrentan todos los días al manejo de información y temática de técnica nueva? Entonces, ustedes son los que más saben qué beneficios te puede aportar a la lectura porque sabes tu situación académica. Sabes el proceso académico que se lleva diariamente. Entonces puedes decir, entonces me sirve para esto y para esto y para mejorar y para bla, bla, bla. Ahí fue una reflexión. Ahí empezaste a valorar la utilidad con respecto de mi vida académica. Ahora falta que se aplique esa información de manera real para ver si te trae beneficios al mejoramiento de tus calificaciones y tu desempeño académico. ¿Sí? Preguntas. Comentarios. Preguntas, comentarios. Nada. Hoy tengo puros muditos en clase.
Muy bien, quiere decir que está o comprendido o quiere decir que están haciendo otra cosa y como que sí, maestra, ándele, sígale hablando, sígale hablando, sígale hablando, sígale hablando. No hay problema. No, profe, yo sí lo estoy entendiendo. Gracias, Alfonso. Gracias, gracias. Mínimamente, lo que espero es que alguien me responda, porque cuando nadie me responde, no sé si ya me quedé sola con ustedes conectados, si ustedes están en la cocina o fueron al Oxxo o se fueron a pasear y ahí dejaron conectada la computadora y yo aquí toda expresiva dando la clase. Entonces mínimo con que uno me conteste, al menos sé que uno me está escuchando y uno prendió la cámara accidentalmente. ¿Sí? Entonces ahí hay gente, por lo menos. No son fotos nada más. ¿Sí? Muy bien. Continúo pues. Entonces, pues esa información que yo tengo no puede tener más que dos fines. Mi memoria a largo plazo o mi memoria a corto plazo. Lo recuerdo hoy, mañana, esta semana, tal vez 15 días. Y después se me olvida y tengo que volver otra vez a leer lo que saqué para volver a acordarme. Del tipo de lectura que yo hago depende que lo olvide, que se quede en la memoria a corto plazo o que lo recuerde, no detalladamente, pero sí con vaguedad, pero recordándolo. Si yo tengo mi texto y hago una lectura atenta, es decir, decodificando la información, teniendo un objetivo para qué lo estoy leyendo, tratando de buscar anticiparme a lo que voy a encontrar, ¿sí? Si lo hago a medias, se va a corto plazo, se me va a olvidar bien pronto. Pero si lo represento, si le doy significado y digo, entonces cuando esto es esto, ya. Y eso te da la oportunidad de recordarlo. Y se va, obviamente, a la memoria a largo plazo. Tal vez de manera escrita o tal vez de manera real en el recuerdo. ¿Sí? Que regularmente, a ver, sáquenme de una duda, regularmente en esta etapa de su vida académica, la mayoría de las cosas se va a la memoria a corto plazo o a la memoria a largo plazo. ¿Cuál es el resultado regular? A ver. En mi caso yo diría que corto. Sí, ¿verdad? Tú, Alfonso, ¿cuál es el tiempo que le das a la información que escuchas, que analizas en una clase? ¿En cuánto tiempo promedio, no tiene que ser exacto, pero en cuánto tiempo promedio empiezas a olvidarla y tienes que volver a releer para acordarte? Más o menos, 15 días, un mes, 2 meses, una semana, 2 días, 2 horas. Quizás un día o dos más o menos. Ok. Para irla recordando, refrescando la memoria de pues, qué era lo que vimos. Porque si Ajá, no, muy se me bien. olvida. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Qué tanto recuerda la información que vieron el lunes, por ejemplo? ¿Qué tan a corto plazo es su memoria? Pues si pongo atención bien, unas 2 o 3 semanas. 2 o 3 semanas. Muy bien. ¿Hay algo de lo que hayas escuchado en la escuela, visto en la escuela, aprendido aquí en civil, que lo sigas recordando desde primer semestre? ¿Que lo recuerdes tal cual? ¿Y por qué crees que lo recuerdas? No sé, siento que agarré más interés por eso y es algo que se me quedó. Porque lo relacionaste con algo que te gusta o que te fue sencillo, etcétera. Muy bien, gracias, Rogelio. ¿Quién más? ¿Qué tanta es la duración de la información en su memoria a corto plazo? No creo que sea como el pez, como Dory,
el pez de la película de Nemo. ¿Quién es así? ¿Quién es como Dory? ¿Nadie? ¿Cuánto es lo más que recuerdan la información que ven en clase? Ok, Jacqueline dice, con un día. Puede pasar, sí. Sí, suele pasar. Mucha de la información si dura así de poquito. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Creo que yo sí tengo buena memoria. ¿Cuánto es buena memoria, Ashley? Lo que viste el lunes, ¿todavía lo recuerdas hoy? El lunes no tuvimos clase con usted. No de mi clase, de todo. De todas las clases. Pues lo más relevante, obviamente. Ok. ¿Y cuánto tiempo de vida le das? Aparte de esta semana. 2, 3, un mes, 2 meses. ¿O es permanente? Un par de semanas. Un par de semanas, muy bien. ¿Alguien más? ¿Qué tanto dura la información en su memoria a corto plazo? A ver. ¿No? Ya se les olvidó lo que les pregunté. Esa sí es memoria a corto plazo. Muy a corto plazo. Muy bien. Bueno, ¿cómo sé que la información está ahí? Hoy en día, mucha de la información que ustedes acceden es a través del Internet. Si no es que el 90%, casi 100% de la información a la que ustedes acceden es a través de la red. O en Facebook, o en Google, o en buenastareas.com, o el rincondelvago.com, o X información que obtienes de la red. Obviamente para fines académicos, ¿sí? Obviamente para fines académicos. ¿Cómo puedo ver la información que veo en la red? Primero, ¿la información seleccionada es pertinente? ¿Es adecuada para la tarea que me pidieron? Sí, sigo checando esa información. No, adiós información. 2. ¿La información que seleccioné es clara? ¿Es sencilla? ¿La comprendo? Aunque tenga conceptos medio extraños para mí, puedo comprender la información. Si es así, pues todavía te es de utilidad la información. Y si es no, bye con la información, hay que desecharla, porque no puedes comprender lo que dice. Entonces no puedes utilizar una información que no comprendes. 3. Lo que me encuentro en Internet, ¿comprendo todos los términos, los conceptos mencionados? Si es sí, sigue siendo una información apropiada. Si es no, tengo que irme al diccionario. Déjenme conectar la laptop. Tengo que irme al diccionario a verificar los conceptos, las definiciones y saber a qué se refiere. Es decir, que no va a ser una lectura sencilla, sino que me tengo que estar apoyando del diccionario para ver qué significan, porque considero que la información es valiosa, pero no toda la información la comprendo. 4. Las diferentes páginas, artículos, notas, libros electrónicos, cada cosa que selecciono, como por ejemplo, las ligas de internet que seleccionaron para el listado de ventajas de la lectura, ¿todas tenían relación entre sí? ¿Entre todas se relacionaban porque poseían información similar o información del mismo tema? Sí. Entonces la información sigue siendo útil.
No, tenés que ver y evaluar las diferencias y similitudes entre uno y otro para saber cuál es la que vas a adaptar para tu tema. Y ver con cuál te vas a ir, si de este lado o del otro lado. La información de la red tiene una idea completa sobre lo que yo necesito. Si está completa, me sirve y no necesito más, está excelente. Si no, tengo que ver qué me falta de encontrar para ir a buscar en otro lado y complementar. Pero si todo lo que tengo es capaz de responder con sus propias palabras la pregunta, es decir, que si después de lo que ya leí, con mis propias palabras puedo reproducir lo que leí, excelente texto. Y si no, tengo que volver a leerlo. Tengo que invertir otro tiempo más para comprender y volver a ver cuáles son las ideas principales, qué me trata de decir, por qué esto tiene relación con lo otro, etc. Y si no, tengo que buscar más información. ¿Para qué? Para que yo con facilidad pueda exponer ideas del tema en clase. Hay muchas formas de validar y tú mismo te haces las preguntas. No, hombre, esto no trae nada de lo que necesito, bye. Ah, sí trae, pero estas palabras, bueno, déjame las buscar en el diccionario, a ver si me ayudan, si no, busco otro. Sí lo haces, pero no lo verbalizas, ¿sí? Y en ocasiones eres tan, ¿cómo les diré? Eres tan buena onda que no discriminas nada, que todo lo usas, aunque no sea útil. Ya, con tal de terminar, sí, métele eso, al cabo ni lo va a leer. Sí, no hombre, ese párrafo que no tiene nada que ver con lo otro, sí, no importa, sí, déjalo ya. La maestra ni lo lee. ¿Sí? Entonces, pues claro que habemos de todo, habemos quién leemos, quienes sí leemos, quienes no leemos, y pues también va ahí declarado en un trabajo la actitud hacia tu formación académica. Que por no querer invertir más tiempo, pusiste lo primero que encontraste. Ni siquiera lo leíste. Copiaste y pegaste y no te diste cuenta que no lo pusiste bien, que no tiene que ver una cosa con otra. Sí son ideas importantes, pero una cosa con otra, nada que ver. Y sorpresa. Sí lo leyó el maestro. Y luego me pregunta, a ver, dígame qué relación hay aquí, o cómo le hace, o cómo lo explica, a ver. Y tú, es que sí, maestro, mire, aquí, y acá, sí, pero ¿dónde está la relación? Ay, maestro, sí, mire, es que aquí habla de esto y acá habla del otro. Y nunca pueden dar pie con bola. ¿Les ha pasado? ¿O le ha pasado al primo de un amigo? ¿Sí o no? ¿Sí o sí? Sí. Que a veces la verdad no saben ni qué decir. Se hacen bolas, se ponen nerviosos porque nunca pensaron que el maestro les fuera a preguntar. Y dices, ay, ¿qué me digo? Y se revuelven solitos. Solo se evidencian, solitos. Pero bueno, es parte del show de clase. ¿Sí? Entonces, fíjate todo lo que conlleva leer. Es un proceso que se pone atención, es un proceso activo. Aquí lo manejan como interactivo, sí. Interactivo porque está el texto, estoy yo, y tengo que transformar lo que dice ahí. Está cambiante, está en proceso, está en aprendizaje, está en anclar lo nuevo con lo viejo. Desde artículos o textos privados, públicos, profesionales y académicos, escritos o electrónicos de cualquier índole, donde lleva implícito procesos donde veo de qué se trata,
trato de integrar una cosa con otra, reflexiono sobre el tema, empiezo a aplicarlo porque sí me es de utilidad y donde lo organicé de manera tan bien que lo puedo recordar con facilidad. Pero todo eso, si no se hace de manera activa, no hiciste lectura. Simple y sencillamente identificaste palabras de un texto. Tal vez en ocasiones alguna idea, pero como no te hizo ruido, no puedes conectar la primera con la segunda, con la tercera y con la cuarta para darle un hilo conductor a lo que leíste. Si no agarras de aquí, de acá, de acá, de acá, y ya cuando quieres poner, no sabes de dónde se deriva uno del otro y haces un desorden. Sí me ha pasado textos que nada que ver, ni coherencia ni nada, porque como nomás se la pasaron copiando y pegando de esta página y de la otra y de la otra, juntaron todo y le pusieron orejas de Luis Miguel, le pusieron ojos de Shakira, le pusieron manos de, no sé, de un beisbolista y así todo, de todo un poquito. Y ya cuando lo ves, dices, ah, canijo, está raro esto. ¿Sí? Sí nos pasa como maestros que en ocasiones una idea no tiene que ver con la otra. Pero porque ustedes tampoco tuvieron la precaución de darle una leída al texto completo para ver si mínimo se escuchaba bien e interesante. Entonces, yo creo que si hacemos un buen uso o decodificamos bien la información, podemos tener importantes procesos cognitivos e información relevante para organizarla y poder verbalizarla. ¿Dudas? ¿Dudas? Chan, charan. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? Yo sin duda. ¿Mande? Yo sí lo entendí. Yo Muy bien. Entonces, eso es leer. No nada más leer los mensajes de WhatsApp y de realmente ponerle atención y decodificar lo que me dice porque me interesa. Pero ¿qué pasó con el tema de no sé, de métodos o algo? Ay, es que no le entiendo. Pues claro, porque no estás organizando las ideas, no le estás poniendo atención a lo que le debes poner atención. Y eso es parte de mi mal procesamiento de la información. ¿Sale? Y así va saliendo y así va surgiendo. Si leemos y aplicamos bien el tiempo y optimizamos los medios y las formas, no, hombre, les va a sobrar tiempo. Pero cuando leen bien a la primera, organizan la información, hacen una memoria escrita y con base en eso hacen la tarea o el esquema o el resumen o contestan el examen o lo que quieran que les pida el maestro. Y no porque te lo memorizaste, sino porque le agarraste la onda al tema y aparte lo organizaste en tu libreta y ya con la mano en la cintura puedes remitirte a tu libreta, checar y complementar ideas en clase o complementar muy bien el trabajo o el tema que te toca desarrollar en determinada unidad de aprendizaje. Profe, además de que pues es muy satisfactorio, ¿no? Cuando uno sabe del tema, cuando lees esto y dices, ¡buah! ¿Sí? Sé de lo que me dice. Oye, sigues la clase con el maestro, no te quedas todo apático porque no entiendes. Estás con el maestro y hasta quieres decir algo. ¿Por qué? Porque te sientes que lo sabes. Para eso son las lecturas previas antes de clase. Para que el maestro no esté hablando como loquito ahí solo y que nadie entienda nada. Mínimo que ya traigas un antecedente de qué va a tratar y si fuiste listo e investigaste más allá, pues ya tienes más ideas para decirle al maestro. Pero no lo hacemos porque no queremos, porque nos da flojera. Pero más flojera va a ser leer todo para el examen cuando en su tiempo lo pudiste haber leído, organizado de manera gráfica en tu libreta y ya al momento de estudiar ya nada más complementas con otras ideas que te acuerdas porque todo
va formándose a partir de lo que ya sabes. Entonces sí se siente bien satisfactorio poder entenderle a lo que están diciendo y hasta tener herramientas para emitir una opinión o complementar esa información. ¿Por qué? Porque ya hiciste tu tarea. Leíste para comprender. No leíste para decir que leíste. Porque en sí no leíste, nada más seguiste las palabras, pero al final no supiste de qué hablaba. Y yo creo que muchos hacemos una práctica así. Y ya cuando te quieres acordar de algo, pues a veces ni del título se acuerda. Entonces, es parte de la reflexión, es parte de cómo quieren ustedes llevar su vida académica, pero las herramientas se les van dando. Si ustedes no las aprovechan, pues ya es decisión personal. ¿Sale? Hasta aquí dejamos la clase hoy. Hoy no hay actividad y ya la próxima semana vamos a trabajar sobre escritura técnica, escritura formal y vamos a empezar a trabajar un poquito sobre cosas de ingeniería ya enfocadas a la escritura. ¿Ok? Cuídense mucho, muchas gracias y los veo el próximo viernes. Si alguien llegó tarde y no le tomé asistencia, hágamelo saber para tomarle asistencia. Dígame. Yo llegué un poquito tarde. Dígame su apellido, por favor. Marroquín Aguirre. Marroquín, no te preocupes, Marroquín. Ya está la asistencia, ya se pueden ir desconectando. Muchas gracias, muchachos. Sí, gracias, profe. Nos vemos. Hasta luego. Bye. ¿Perdón? Bye. Profe, yo tengo una duda. Dime, hijo.